En este vídeo vamos a ver cómo montar un fermentador isobárico con camisa de la serie de Briotaurus. Y también vamos a ver cómo tenerlo así de completo para poder aprovechar al máximo nuestros fermentadores isobáricos. Bienvenidos a The Homebrewers. Como hemos visto en la introducción de este vídeo, lo que vamos a hacer es montar nuestro fermentador Flexitaurus PF30L. Este vídeo te sirve para casi cualquier fermentador de esta gama, ¿vale? Lo que vamos a hacer es montar el fermentador con todas las piezas que viene en el pack inicial, el cual podéis ver en el vídeo de unboxing, y con todas las piezas extras que son necesarias para tener tu fermentador isobárico de camisa completo. En todo momento que recuerde, iré diciendo las piezas que están incluidas y que no están incluidas, y también os pondré un mensaje arriba a la derecha. Igualmente, como punto de partida, lo que veis en el plano son todas las piezas que vienen incluidas en el pack inicial. Y el propio fermentador con la camisa de neopreno y la abrazadera para cerrar la tapa con el fermentador. El fermentador con el pack inicial te viene para que, una vez recibido, tú puedas fermentar, pero faltarían algunas piezas extras para tener alguna funcionalidad más y sobre todo para fermentar en isobárico. Es decir, tú tendrías tapas para cerrar todos los orificios, es decir, puedes cerrar el fermentador completo para poder fermentar, y si quieres una salida tipo airlock, tendrías este conector de manguera con el cual podríamos funcionar tipo airlock, o si quieres en isobárico, por ejemplo con un blow tee. Aunque en mi caso voy a instalar la válvula idónea, que sería esta de aquí. Como veis, es un fermentador muy compacto, ¿vale? Entonces, al ser tan compacto, no podíamos aprovechar esta salida de aquí. Es decir, solo podríamos cerrarla con su tapa de 2 pulgadas, ¿vale? Y con su abrazadera. Para hacerla funcionar, para poder utilizarla, en mi caso, le instalo unas patas, ¿vale? Para que sea más alto y mucho más fácil de manejar. En mi caso también, ya os digo, porque lo voy a utilizar con una máquina de glicol, pues lógicamente porque para eso es un fermentador con camisa. Si lo quieres tener dentro de una nevera o dentro de un arcón, sin patas es mucho más fácil para ti. Lo primero de todo, vamos a instalar las patas para dejarlo ya a su altura definitiva, y comenzaremos instalando todas las conexiones y explicándolas. También, antes de deciros que la camisa de neopreno ya viene montada, y creo que lo dije en el vídeo de montaje, es una cosa que agradezco porque con otros fermentadores de otras marcas me ha pasado ya que después de montar todo me he dado cuenta de que no tenía montada la camisa de neopreno y he tenido que desmontarlo todo al completo. Simplemente tendremos que quitar los tapones de goma y enroscar las 3 patas. Y con esto no se mueve absolutamente nada, ya teníamos las patas colocadas. Como podéis ver, ya aparece otro fermentador totalmente diferente. Vamos a empezar por las 3 frontales. ¿Qué usos pueden tener estas 3 conexiones frontales triclamp? En este caso son 2 de 1,5 más una de 2 pulgadas. En mi caso, yo voy a utilizar una de 1,5 para la sonda de temperatura, otra de 1,5 para un grifo de muestras, y la de 2 nos puede servir para una resistencia de calor, que en mi caso yo no voy a instalar porque caliento de otra manera. Todas las conexiones del fermentador son triclamp universales. Tenemos de 1,5, de 2, y en la tapa tendríamos una extra de 4. Comenzaríamos entonces, por ejemplo, con el grifo de muestras. Simplemente cogeríamos una abrazadera triclamp, ¿vale? Con su propia goma, instalaríamos el grifo de muestras. El grifo de muestras no va incluido. Si no queréis instalar, ya el fermentador os viene con las tapas para todo aquello que no queréis instalar y simplemente taparlo, como por ejemplo yo voy a hacer en la de 2. El grifo de muestras, en mi caso este, que es de los más sencillos, donde simplemente abriríamos y cerraríamos para dar paso pues, a la salida de cerveza.
Pondríamos ahora la bahía para la sonda de temperatura. Esta sí os viene incluida ya con el propio fermentador. Simplemente es una bahía, ¿vale? Para que con cualquier sonda, en este caso las mías que son DS18B20, podéis introducirla y que pueda estar en un contacto más cercano con el mosto. Y por último, cerraríamos la de 2, porque en mi caso no la voy a utilizar. Tendríamos también dos conexiones en el lateral, que son estas de aquí, ¿vale? Son también de 1,5 y sería para la entrada y salida de glicol. Insisto en entrada y salida, ¿vale? Porque la entrada suele ser en casi todos los fermentadores por abajo y la salida por arriba. Estas no vienen incluidas en el pack inicial del fermentador. ¿Por qué? Porque que tú no tengas ahí nada colocado sigue siendo el fermentador cerrado, ¿vale? Simplemente para quien vaya a utilizar glicol, que aunque igualmente entiendo que quien se convierta en fermentador, pues lo va a utilizar con glicol. Como son dos de 1,5, cogeremos dos triclan de 1,5 con sus juntas y en este caso los conectores necesarios. En mi caso en los conectores tengo una salida de manguera de 8, ¿vale? Para la salida del glicol, y en la entrada yo lo tengo con rosca de 1/4. ¿Por qué? Porque yo aquí aparte le instalo un relé. Del cuerpo principal del fermentador solo nos quedaría la propia salida del cono. Si no queréis utilizarla, os viene ya con su tapa de 2, ¿vale? Porque la salida es de 2 pulgadas, con su abrazadera y con su junta. En mi caso, como sí la voy a utilizar, en vez de colocar la tapa, lo que voy a hacer es instalarle un grifo en la parte inferior. Aparte de un grifo, hay gente que suele colocar un codo. En mi caso, como es un fermentador de 30 litros, creo que no es necesario. Instalaría el propio grifo, ¿vale? Y si quiero darle más capacidad para que haga todo, digamos, para que decante todo abajo, pues por ejemplo, pues con una viruela transparente o con un tubo de triclam también, suficiente. Con el grifo ya instalado, pues os he dicho, podéis utilizar esta salida para purgar o directamente a pelo, que creo que no es lógico, o con un tubo más largo desde el principio colocado para que decante todo abajo, o si queréis que decante más encerrado, ¿vale? Pues simplemente pues colocáis otro triclam en la parte de abajo y entonces cuando purgamos no nos sale con un diámetro tan grande. Estas serían todas las partes del cuerpo principal, ¿vale? Las que tenemos montadas. Vamos a ir ahora a la parte de la tapa, la cual también es la más importante de todas. Entonces instalaremos la propia tapa, ¿vale? La cual nos viene con su propia abrazadera. Os dejo un plano de lo que es el mecanismo de cierre, ¿vale? Sobre todo por conocerlo, ¿vale? Porque las primeras veces, si no lo conoces, es un poco extraño, ¿vale? Desde aquí lo podríamos soltar, ¿vale? Desde aquí lo colocaríamos y con esto cerraríamos toda la abrazadera al completo.
Una vez colocada, tenemos 4 conexiones. Una de 2, 2 de 1,5 y otra de 4. ¿Para qué son estas? Para colocar todo lo que necesitéis, es decir, el conector de manguera que hemos visto que venía antes, ¿vale? Si no queréis fermentar pues en isobárico, para colocar una válvula para isobárico, para colocar un manómetro, para entradas de CANLOG si queréis meterle CO2, entradas de BALLOG, una válvula de seguridad, lo que queráis. En mi caso os voy a enseñar cómo creo que es lo más completo y sobre todo lo más seguro. Siempre, si vais a fermentar en isobárico, instalar una válvula de seguridad, ¿vale? Con esta válvula las tienes fijas a la presión que tú decidas o como esta que es regulable, tú la atarás a la presión máxima y pase lo que pase, si llega a esa presión, a tu fermentador no le va a pasar nada, va a explotar, eso sí, por aquí te la va a liar, pero para eso es una válvula de seguridad, para que no ocurra nada a tu fermentador y que aparte que trabajar con presiones pues requiere un mínimo de seguridad. En mi caso la pondríamos en la parte de atrás. Insisto, tendréis que tararla a la presión máxima que queráis, que por defecto suele ser menos de la máxima que aguanta el fermentador, o si nunca queréis que pase de 1, ¿vale? Tenemos las otras salidas, que en este caso voy a aprovechar con la propia válvula de Britaurus, que es de 1,5 y nos viene ya con un manómetro incluido. ¿Qué consigo con esto? Con una misma conexión, tener tanto la válvula como el manómetro. Me ahorro otra conexión, que al fin y al cabo es otra limpieza más. Nosotros decíamos el manómetro para controlar la presión, aunque bueno, ya sabéis que yo también la controlo pues, con otros dispositivos. Y el airlock, entre comillas mal dicho, ¿vale? Para fermentadores isobáricos, ¿vale? Es decir, que tú lo llenarías estos con, por ejemplo, con StarSan, lo regularías a la presión que tú quieras, ¿vale? Y cuando borbotee, mantendría el fermentador dentro de esa presión. Tenemos dos más, una de 2 y otra de 4. En la de 2, lo que yo instalo es un grifo. Lo instalamos y os explico el porqué. Tener un grifo nos abre la posibilidad para poder jugar más con nuestro fermentador isobárico, ¿vale? Lo podemos utilizar, por ejemplo, para hacer un añadido de lúpulo sin que le entre nada de oxígeno. Colocaríamos, por ejemplo, una virola como la que hemos visto antes, ¿vale? La llenaríamos de lúpulo, la cerraríamos por arriba, haríamos entrada de gas para hacer el propio vacío, como una cámara de vacío, y con el grifo podemos añadir lúpulo dentro del fermentador sin que le entre nada de oxígeno. Te puede servir para lúpulo o otros añadidos que tú quieras hacer en la cerveza. Por último, tenemos una última entrada Tilclamp de 4. Recordar que estas piezas tampoco vienen incluidas en el pack inicial. En el caso de la entrada de 4 lo mismo, ¿vale? Os viene con una tapa de 4, ¿vale? Por si queréis cerrarlo y no queréis utilizarlo. Aunque en mi caso tendría esta de aquí, que es propia también de Britaurus, ¿vale? La cual nos da una extra de 1,5, más luego entrada y salida de BALLOG y también para liberar la presión. ¿Para qué sirven estas entradas? Pues en mi caso, cuando lleno la cerveza ya que termine de fermentar, o la puedo carbonatar un poquito más, o para empujar la cerveza para llenar mis barriles. Ya tendríamos el fermentador completamente montado. Bueno, no, se me ha olvidado algo, lo más importante, ¿por dónde sacamos la cerveza? Como hemos dicho antes, esto era un grifo de muestras, para sacar muestras, para medir la densidad, para probarla a ver en qué estado está, pero lógicamente, para llenar nuestros barriles, nuestras botellas, este es un grifo demasiado alto y vamos a desaprovechar mucha cerveza. En este caso tendríamos que sacar la cerveza, ¿vale?, por esta conexión de 1,5. En mi caso lo voy a hacer directamente instalando
otro grifo de 1,5, al cual, ¿vale? Cuando quiera sacar la cerveza, le pondré una conexión de manguera, ¿vale? O conexión de Badlock. Hay un montón de conexiones, podéis utilizar la mejor para vosotros. Indicar que existen también unos chupones, ¿vale? Como este, ¿vale? En este caso este no serviría porque es de 2 pulgadas, ¿vale? Que es de otro fermentador que tengo, el cual iría adentro, ¿vale? Después nuestro grifo, que esto lo que haría es chupar la cerveza desde lo más cercano al cono. Esto lo podéis comprar también para instalar en vuestros fermentadores, pero ya os digo que en mi caso va a ser de 30 litros, la pérdida es poca, casi prefiero dejarla para dejar todos los pozos en la parte de abajo. Si fuese un fermentador mucho más grande como otros que tengo, sí que lo tengo que utilizar porque lógicamente este fondo es mucho más grande y hablamos ya de otra pérdida de litros. Pero insisto, estas son las posibilidades con las que podéis instalar vuestro propio fermentador. Y ahora sí que sí, ya tenemos montado nuestro fermentador al completo. Bueno, por último, vamos a hacer un repaso a todas las conexiones y todo lo que le hemos montado a este fermentador. Como hemos visto, la camisa de neopreno ya venía montada y lo primero que hemos montado ha sido las patas para darle más altura. Este modelo, como otros de Britaurus, los tenéis ya con la altura ya incluida, ¿vale? En mi caso, el que yo tengo es con las patas acortadas, ¿vale? Para que sea un poquito más compacto. Tenemos por arriba lo que es, digamos, airlock para fermentadores isobáricos, donde podemos regular la presión, y esto lo tenemos lleno de Starsan. Tenemos un manómetro, todo esto, una conexión de 1,5. Tenemos también la válvula de seguridad, un grifo para adiciones de, por ejemplo, dry hopping, este en 2 pulgadas y este en 1,5, que no sé si lo he dicho. Tenemos también una tapa de 4, que puedes tener solo la tapa, o esta tapa aquí, que es propia de Britaurus, ¿vale? Con una conexión extra de 1,5, con 2 conexiones Badlock de gas y salida de cerveza, las típicas, y para liberar presión. Tenemos también por aquí la salida del glicol y la entrada del glicol de la propia camisa de frío, que como veis tiene ahí un grosor. Y en el vídeo de montaje, al final, podéis ver que tiene una capacidad de 1,5 litros. Una conexión de 1,5 para una salida de muestras, otra conexión de 1,5 para una sonda de temperatura y una de 2 que podéis utilizar, por ejemplo, por una resistencia de calor. El propio grifo de salida de la cerveza ya terminada, y abajo también tenemos el grifo al final del cono para limpiar los restos de la cerveza. Pues esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, podéis darle a like y seguir el canal. Un saludo.